que estás integrando. Además de los cambios en el sueño, también puedes notar fluctuaciones en tus niveles de energía. A veces te sentirás lleno de vitalidad y ligereza, mientras que otras veces podrías sentirte agotado o drenado sin razón aparente. Esto sucede porque tu cuerpo está en un proceso constante de recalibración energética. Durante un despertar espiritual, tu energía está en constante flujo, y tu cuerpo necesita adaptarse a los nuevos niveles de frecuencia que está sosteniendo. En esos momentos de agotamiento, es importante escuchar a tu cuerpo y darle el descanso que necesita para integrarse plenamente. Los cambios en la alimentación también son comunes durante el despertar espiritual. Muchas personas notan que sus hábitos alimenticios cambian de manera natural. Puede que ya no te sientas atraído por los mismos alimentos de antes o que desarrolles una mayor sensibilidad hacia ciertos tipos de alimentos. Esto ocurre porque tu cuerpo está tratando de alinearse con la nueva energía que estás integrando. Los alimentos pesados o procesados pueden comenzar a sentirse densos o poco compatibles con tu nueva vibración, mientras que los alimentos naturales, ligeros y nutritivos pueden resonar más con tu cuerpo en este nuevo estado. El despertar espiritual también puede traer consigo una mayor conexión con la naturaleza y los elementos. A medida que te alineas más profundamente con tu esencia espiritual, es posible que sientas una necesidad creciente de estar al aire libre, en contacto con la tierra, el agua, el aire y el fuego. Tu cuerpo físico, como parte de la creación, también resuena con estos elementos, y durante un despertar, puedes sentir una mayor afinidad hacia la naturaleza y los entornos naturales. Es como si tu cuerpo estuviera recordando su conexión innata con la tierra y buscara reequilibrarse a través de esta conexión. Además de los cambios físicos inmediatos, hay un aspecto más profundo que se manifiesta en tu cuerpo durante el despertar espiritual, la liberación de bloqueos energéticos. A lo largo de nuestras vidas acumulamos patrones de pensamiento, emociones no procesadas y traumas que quedan almacenados en nuestro cuerpo en forma de energía estancada. Durante un despertar, esa energía acumulada comienza a liberarse, lo que puede manifestarse en el cuerpo como dolores inexplicables, tensiones o incluso síntomas que parecen surgir de la nada. Estos síntomas no son una señal de que algo anda mal, sino una indicación de que tu cuerpo está liberando viejas energías que ya no resuenan con tu nueva vibración. Este proceso de liberación puede ser incómodo a veces, pero es una parte crucial de tu evolución espiritual. Tu cuerpo se está purificando para alinearse con la energía más elevada que estás integrando. Es importante no resistirse a estos síntomas, sino aceptarlos como parte del proceso de sanación. Permítete sentir lo que surja y ofrece a tu cuerpo el cuidado que necesita durante este tiempo. Esto puede incluir prácticas como el yoga, la meditación, la respiración consciente o incluso baños de sal para apoyar la limpieza energética. Otro cambio significativo que puede ocurrir en tu cuerpo durante el despertar espiritual es una mayor sensibilidad hacia las vibraciones externas. A medida que tu campo energético se expande, es posible que te vuelvas más sensible a las energías de las personas, los lugares y las situaciones que te rodean. Lo que antes no te afectaba ahora puede abrumarte, especialmente si estás en entornos con energías densas o negativas. Esta sensibilidad es una señal de que tu cuerpo energético está más afinado, lo que te permite percibir y sentir las energías de manera más clara. Sin embargo, esto también puede hacer que te sientas más vulnerable a la energía externa, por lo que es importante aprender a proteger y equilibrar tu energía.
A lo largo de este proceso, podrías preguntarte por qué el cuerpo debe pasar por tantos cambios físicos durante un despertar espiritual. La razón es simple: tu cuerpo es el vehículo a través del cual experimentas tu realidad, y para sostener las energías más elevadas de tu despertar, tu cuerpo necesita ser recalibrado y ajustado. Es como si estuvieras actualizando un sistema para que pueda manejar una mayor cantidad de información y energía. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse a las nuevas frecuencias, y esos cambios se manifiestan físicamente. Este proceso de ajuste puede tomar tiempo y no siempre es lineal. Habrá momentos de gran claridad y expansión, seguidos de periodos en los que te sientas más desconectado o agotado. Esto es completamente natural, y es importante no juzgarse ni frustrarse durante este proceso. Tu cuerpo está haciendo un trabajo increíble al adaptarse a las nuevas energías que estás integrando, y merece tu amor, paciencia y apoyo. En conclusión, el despertar espiritual no es solo una transformación mental o emocional, es un proceso que afecta profundamente a tu cuerpo físico. A medida que tu conciencia se expande y te alineas con energías más elevadas, tu cuerpo también debe ajustarse para sostener esas nuevas frecuencias. Los cambios que experimentas en tu cuerpo son una parte esencial de este proceso de despertar y, aunque a veces pueden ser desafiantes, son una señal de que estás evolucionando y transformándote en todos los niveles de tu ser. A medida que avanzas en tu despertar espiritual, uno de los aspectos más profundos que experimentas es la activación de los centros energéticos en tu cuerpo, conocidos como chakras. Los chakras son los principales centros de energía en el cuerpo y su equilibrio y activación son fundamentales para sostener las nuevas frecuencias que estás integrando. Si bien el concepto de los chakras proviene de tradiciones espirituales antiguas, hoy en día sabemos que estos centros energéticos tienen un impacto directo en tu salud física, emocional y mental. Durante el despertar espiritual, los chakras no solo se equilibran, sino que también se activan a niveles más profundos. Esta activación tiene un impacto tangible en tu cuerpo físico porque, cuando un chakra se activa, la energía comienza a fluir de manera más poderosa a través de esa zona del cuerpo. Esto puede manifestarse como sensaciones físicas, emociones intensas o incluso síntomas temporales mientras tu cuerpo se ajusta al nuevo flujo de energía. El primer chakra en experimentar cambios importantes suele ser el chakra raíz, ubicado en la base de la columna vertebral. El chakra raíz está relacionado con la seguridad, la supervivencia y la conexión con la tierra. Durante el despertar espiritual, este chakra puede activarse de manera significativa, ya que es la base sobre la que todo el sistema energético se apoya. A medida que el chakra raíz se equilibra y activa, es posible que experimentes una sensación de mayor estabilidad y arraigo. Pero también puedes sentirte más sensible a los temas relacionados con la seguridad y el bienestar físico. Algunas personas experimentan dolor en la parte baja de la espalda o una sensación de pesadez en las piernas, ya que el cuerpo está liberando bloqueos en esta área. El segundo chakra, conocido como el chakra sacro, también juega un papel clave durante el despertar espiritual. Este chakra, ubicado en la parte baja del abdomen, está relacionado con la creatividad, la sexualidad y las emociones. Cuando este chakra se activa, es posible que experimentes una mayor intensidad emocional, así como una liberación de emociones reprimidas que han estado almacenadas en esta área. Este proceso de liberación puede ser incómodo,
pero es fundamental para tu crecimiento espiritual, ya que te permite sanar viejas heridas emocionales y abrirte a una expresión más plena de tu creatividad y energía vital. El chakra del plexo solar, ubicado en el abdomen superior, es otro centro energético que experimenta cambios significativos durante el despertar espiritual. Este chakra está asociado con la identidad personal, el poder y la autoestima. A medida que te conectas más profundamente con tu ser auténtico durante el despertar, el chakra del plexo solar se activa para sostener tu nueva percepción de ti mismo. Esto puede manifestarse como una sensación de mayor confianza en ti mismo, pero también puede traer consigo momentos de duda o confusión. Mientras tu identidad se ajusta a las nuevas frecuencias que estás integrando, es posible que sientas mariposas en el estómago o incluso malestar digestivo, ya que tu cuerpo está procesando las energías relacionadas con tu autopercepción y poder personal. Uno de los centros energéticos más importantes durante el despertar espiritual es el chakra del corazón, ubicado en el centro del pecho. El chakra del corazón está vinculado al amor, la compasión y la conexión con los demás. A medida que tu conciencia se expande, este chakra también se activa, permitiéndote experimentar niveles más profundos de amor y empatía, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. El despertar del chakra del corazón puede traer consigo una serie de sensaciones físicas, como una presión en el pecho o una sensación de expansión en esta área. Es como si tu corazón físico también se estuviera abriendo para sostener las nuevas energías de amor incondicional que estás integrando. Sin embargo, no siempre es fácil integrar la energía del corazón, ya que muchas veces esta activación viene acompañada de la liberación de heridas emocionales del pasado. Durante el despertar espiritual, el chakra del corazón puede liberar viejas emociones de tristeza, dolor o resentimiento que han estado almacenados en esta área. Este proceso puede manifestarse como un dolor emocional profundo, pero es una parte esencial de tu evolución espiritual. Permítete sentir estas emociones y liberarlas sabiendo que estás sanando a nivel profundo para abrirte a un amor más auténtico y expansivo. A medida que continúas ascendiendo en el sistema de chakras, llegamos al chakra de la garganta, que está relacionado con la expresión personal, la comunicación y la verdad. Durante el despertar espiritual, este chakra se activa para permitirte expresar tu verdad de manera más auténtica y alineada con tu ser superior. Esto puede manifestarse como una mayor necesidad de hablar desde el corazón o compartir tus experiencias con los demás. Sin embargo, también es común experimentar bloqueos temporales en la garganta, especialmente si has reprimido tu voz o tus emociones durante mucho tiempo. Es posible que sientas una sensación de opresión o incomodidad en la garganta mientras esta energía se libera y el chakra se equilibra. El chakra del tercer ojo, ubicado entre las cejas, es otro centro que experimenta una activación significativa durante el despertar espiritual. Este chakra está asociado con la intuición, la visión interior y la conexión con el conocimiento superior. A medida que tu conciencia se expande, es probable que comiences a experimentar una mayor claridad intuitiva, así como visiones o sueños vívidos que te guían en tu camino espiritual. La activación del tercer ojo también puede traer consigo cambios físicos como dolores de cabeza o presión en la frente, mientras tu cuerpo se ajusta a la nueva apertura de este centro energético. Finalmente, llegamos al chakra de la corona, ubicado en la parte superior de la cabeza, que está relacionado con la conexión con lo divino y la espiritualidad en su forma más pura. La activación del chakra de la corona es uno de los aspectos más profundos del despertar espiritual, ya que te permite experimentar una sensación de unidad con el universo y con todo lo que te rodea.
Este chakra te conecta con tu ser superior y con la fuente universal de energía. Durante su activación, es posible que experimentes sensaciones de hormigueo o calor en la parte superior de la cabeza, como si una corriente de energía estuviera fluyendo a través de ti. Esta experiencia puede ser increíblemente expansiva, pero también puede requerir un periodo de ajuste mientras tu cuerpo se adapta a la inmensa cantidad de energía espiritual que está fluyendo a través de ti. A medida que los chakras se activan y equilibran durante el despertar espiritual, también puedes notar cambios en tu postura y en la forma en que te mueves. Esto ocurre porque el cuerpo físico está respondiendo a la nueva alineación energética. Es posible que sientas la necesidad de caminar más erguido, como si tu columna vertebral se estuviera alineando con la energía que fluye a través de tus chakras. Este ajuste en la postura no solo es un reflejo de tu nueva vibración energética, sino que también te permite mantener una mejor conexión con la tierra y el cielo, creando un flujo armonioso de energía entre ambos. Otro cambio que puede ocurrir durante este proceso es la activación de los nadis, que son los canales energéticos que recorren todo tu cuerpo. Los nadis son responsables de transportar la energía entre los chakras y a través de todo tu sistema energético. Durante el despertar espiritual, estos canales se despejan y se activan, permitiendo que la energía fluya de manera más libre y eficiente. Este proceso de limpieza puede manifestarse físicamente como una mayor sensación de vitalidad, pero también puede venir acompañado de sensaciones físicas intensas como calor, hormigueo o incluso descargas eléctricas en ciertas partes del cuerpo. Finalmente, es importante reconocer que el despertar espiritual es un proceso profundamente personal y no todas las personas experimentarán los mismos síntomas físicos o emocionales. Cada individuo tiene un sistema energético único y tu experiencia dependerá de muchos factores, incluidos tu nivel de conciencia, tu historia personal y tu estado físico. Lo que es común a todos es que, durante el despertar, el cuerpo físico y el sistema energético trabajan juntos para sostener las nuevas frecuencias y ayudar a integrar el crecimiento espiritual. A medida que avanzas en tu despertar espiritual, uno de los aspectos más fascinantes y profundos que ocurre en tu cuerpo es la transformación a nivel celular. Ya hemos explorado cómo los chakras y los centros energéticos se activan, pero ahora profundizaremos en cómo el despertar espiritual afecta a las células de tu cuerpo y cómo este reajuste puede traer consigo cambios. El despertar espiritual afecta a las células de tu cuerpo y cómo este reajuste puede traer consigo cambios físicos que van más allá de lo que imaginabas. Todo en el universo está hecho de energía, incluidas las células de tu cuerpo. Cada célula tiene su propia vibración y está compuesta de energía electromagnética. A medida que tu conciencia se expande y empiezas a alinearte con frecuencias más elevadas, tus células también responden a ese cambio vibratorio. El cuerpo, en su nivel más básico, está en constante interacción con el campo energético que te rodea. Cuando las energías espirituales más elevadas fluyen a través de ti, tus células comienzan a recalibrarse para alinearse con esas nuevas frecuencias. Este proceso de recalibración puede manifestarse de diversas maneras. Una de las transformaciones más significativas es el aumento en la capacidad de las células para retener y procesar luz. En términos espirituales, a menudo hablamos de la luz como una forma de energía elevada que representa conciencia, amor y sabiduría. Durante el despertar espiritual, tu cuerpo físico se ajusta para poder contener más de esta luz, lo que significa que tus células también comienzan a vibrar en una frecuencia más alta. Esto no solo afecta tu bienestar físico, sino que también tiene un impacto directo en tu estado mental y emocional. A nivel físico,
Este aumento en la frecuencia vibratoria celular puede traer consigo síntomas temporales. Muchas personas experimentan lo que se conoce como síntomas de ascensión, que son una serie de sensaciones físicas y emocionales que ocurren cuando el cuerpo está ajustándose a las nuevas energías. Estos síntomas pueden incluir fatiga inexplicable, dolores de cabeza, mareos, dolores musculares y cambios en el apetito. Aunque estos síntomas pueden ser incómodos, es importante reconocer que son una señal de que tu cuerpo está integrando las nuevas energías. Otro aspecto clave de la transformación celular durante el despertar espiritual es la desintoxicación del cuerpo. A medida que las células empiezan a vibrar en una frecuencia más alta, el cuerpo físico comienza a liberar toxinas que han sido almacenadas en los tejidos. Estas toxinas pueden ser el resultado de hábitos alimenticios poco saludables, productos químicos o incluso emociones reprimidas que han quedado atrapadas en el cuerpo físico. El proceso de desintoxicación es una parte esencial del reajuste físico durante el despertar, ya que permite que el cuerpo se limpie para sostener una mayor cantidad de luz y energía espiritual. Durante este proceso, es posible que sientas la necesidad de hacer cambios en tu dieta y en tus hábitos diarios. Tu cuerpo comenzará a indicarte lo que necesita para sostener las nuevas frecuencias. Tal vez sientas la necesidad de comer alimentos más ligeros y naturales, como frutas, verduras y alimentos ricos en nutrientes. También podrías notar una disminución en el deseo de consumir productos procesados o carnes, ya que estos alimentos pueden sentirse demasiado densos para el nuevo estado vibratorio de tu cuerpo. Escuchar a tu cuerpo es clave durante este tiempo, ya que te guiará hacia lo que necesita para sostener las energías más elevadas. Además de los cambios en la dieta, el cuerpo también puede experimentar un aumento en la sensibilidad hacia el entorno externo. Esto significa que podrías volverte más consciente de las energías de las personas, los lugares y las situaciones que te rodean. Esta sensibilidad aumentada es parte del reajuste energético que está ocurriendo a nivel celular. Tu cuerpo físico se está sintonizando con frecuencias más altas, lo que te permite percibir y sentir energías de una manera más clara. Sin embargo, también puede hacer que te sientas más vulnerable o abrumado en entornos con energías densas o caóticas. Este aumento en la sensibilidad energética también afecta la manera en que tu cuerpo responde a los estímulos externos. Es posible que te vuelvas más sensible a los sonidos, las luces o incluso a las multitudes. Lo que antes era soportable, como el ruido constante o las luces brillantes, ahora puede parecer demasiado intenso para tu sistema nervioso. Esto se debe a que tu cuerpo está ajustándose para alinearse con energías más sutiles y elevadas. Durante este tiempo, es importante que crees un entorno que apoye tu proceso de despertar, rodeándote de tranquilidad, naturaleza y espacios que te permitan recargar y equilibrar tu energía. A nivel físico, también puedes notar un cambio en la forma en que te mueves. A medida que el cuerpo se ajusta a las nuevas frecuencias, es posible que sientas la necesidad de moverte de manera diferente, más suave y consciente. Muchas personas experimentan una mayor conexión con su cuerpo durante este tiempo, lo que las lleva a practicar actividades como yoga, tai chi o caminatas conscientes. Estas prácticas no solo ayudan a mantener el cuerpo físico en equilibrio, sino que también permiten que la energía fluya de manera más libre a través de los centros energéticos. Además de los cambios en el movimiento y la sensibilidad, otro aspecto importante del reajuste físico durante el despertar espiritual es la integración de nuevos patrones de energía en las células. Este proceso de integración puede manifestarse como sensaciones de hormigueo, vibraciones o calor en el cuerpo, especialmente en las manos, los pies y la cabeza.
Estas sensaciones son una señal de que las células están absorbiendo e integrando la nueva energía, lo que a veces se describe como una actualización energética. En este sentido, el despertar espiritual no solo es un proceso de expansión de la conciencia, sino también una recalibración física que afecta a cada célula de tu cuerpo. Las células están aprendiendo a sostener una mayor cantidad de energía de luz, lo que significa que también están liberando viejos patrones y energías que ya no son compatibles con tu nuevo estado vibratorio. Este proceso de liberación puede ser incómodo a veces, pero es esencial para tu evolución espiritual y física. Otro cambio importante que puede ocurrir durante este proceso es el fortalecimiento del sistema inmunológico. A medida que tus células se recalibran y empiezan a vibrar en una frecuencia más alta, tu cuerpo físico se vuelve más resistente a las enfermedades y dolencias. Esto ocurre porque el sistema inmunológico también está conectado con tu energía espiritual y, a medida que te alineas con frecuencias más elevadas, tu cuerpo se vuelve más eficiente en la autorregulación y la autodefensa. El despertar espiritual no solo afecta tu mente y tu alma, sino también tu cuerpo físico. Sin embargo, durante este tiempo de ajuste, es posible que experimentes momentos de debilidad o enfermedad, ya que tu cuerpo está en un proceso de transformación. Es importante que te permitas descansar y cuidar de ti mismo durante estos periodos, reconociendo que el cuerpo está pasando por una fase de limpieza y reajuste. Durante estos momentos, el descanso, la hidratación y la alimentación consciente son esenciales para apoyar el proceso de transformación celular. Finalmente, es importante mencionar que el despertar espiritual también tiene un impacto en la relación mente-cuerpo. A medida que tu conciencia se expande, te vuelves más consciente de cómo tus pensamientos y emociones afectan tu cuerpo físico. Cada pensamiento y emoción tiene una vibración, y esas vibraciones influyen directamente en tus células. Durante el despertar espiritual, comienzas a notar con mayor claridad cómo los pensamientos negativos o las emociones reprimidas crean tensión en tu cuerpo. Y cómo los pensamientos positivos y las emociones amorosas permiten que tu energía fluya con mayor libertad. Este nivel de conciencia te da el poder de ser más consciente de tu diálogo interno y tus emociones, permitiéndote ajustar tus pensamientos y emociones para apoyar tu bienestar físico. El cuerpo se convierte en un espejo de tu estado emocional y mental, y a medida que te alineas más profundamente con tu ser espiritual, el cuerpo físico responde manifestando mayor vitalidad, salud y equilibrio. En conclusión, el despertar espiritual no solo transforma tu conciencia, sino también tu cuerpo físico a nivel celular. Estás pasando por una recalibración profunda que te permite sostener y procesar energías más elevadas. Aunque este proceso puede ser desafiante a veces, los cambios que experimentas en tu cuerpo son una señal de que estás evolucionando y transformándote a nivel espiritual y físico. El cuerpo es un reflejo de tu evolución espiritual, y los cambios que experimentas en él son una parte esencial de tu camino hacia la iluminación y la expansión de la conciencia. A medida que avanzas en tu despertar espiritual y tu cuerpo físico se ajusta a las nuevas energías que estás integrando, comienzas a notar un aspecto clave de este proceso. El cuerpo no es solo un recipiente pasivo en este viaje, sino una herramienta poderosa de manifestación. Tu despertar espiritual no solo transforma tu mente y tu alma, sino que también eleva tu cuerpo a un nuevo nivel de conciencia, donde se convierte en un canal a través del cual la energía divina fluye y se manifiesta en el mundo físico. El cuerpo, en su esencia, es una extensión de tu energía espiritual. A medida que te alineas con las frecuencias más elevadas del universo,
tu cuerpo responde de manera directa, convirtiéndose en un vehículo a través del cual puedes crear y manifestar tus deseos y sueños más profundos. Cada pensamiento, emoción y acción que tomas afecta directamente la energía que tu cuerpo emite, y a medida que tu cuerpo se vuelve más sutil y refinado a través del despertar espiritual, comienza a ser capaz de sostener y canalizar mayores cantidades de energía divina. Uno de los primeros cambios que puedes notar cuando tu cuerpo comienza a operar como una herramienta de manifestación es una mayor conciencia de tus acciones físicas. Lo que antes parecía automático, como caminar, respirar y moverte, ahora comienza a tener un significado más profundo. Te das cuenta de que cada acción que tomas está conectada con tu estado energético interno. La forma en que caminas por el mundo, cómo interactúas con los demás, e incluso cómo cuidas de ti mismo, se convierte en un reflejo de tu conciencia espiritual en acción. Este proceso de transformación también implica una conexión más profunda con tu intuición. Como resultado, a medida que tu cuerpo se convierte en un conducto para la energía divina, tu intuición se vuelve más fuerte y más clara. Aprendes a escuchar a tu cuerpo de una manera más profunda, reconociendo cómo responde a diferentes situaciones y cómo puedes utilizar esa información para tomar decisiones alineadas con tu ser más elevado. En conclusión, el despertar espiritual transforma tu cuerpo en todos los niveles. Desde la activación de los centros energéticos hasta la formación celular y la manifestación consciente, tu cuerpo se convierte en una herramienta poderosa a través de la cual puedes canalizar las energías más elevadas del universo. El cuerpo, el alma y el espíritu están intrínsecamente conectados, y a medida que avanzas en tu despertar, esta conexión se fortalece, permitiéndote vivir una vida en alineación con tu propósito más elevado y en armonía con el flujo divino del universo. Si llegaste hasta aquí, te felicito. Esto demuestra que eres una persona que realmente está pasando por un proceso espiritual y busca sus respuestas de manera profunda y sincera. ¿Cómo has notado que este proceso afecta tu vida diaria? ¿Qué cambios has experimentado en tu cuerpo, en tu mente, en tu conexión espiritual? Comparte tu experiencia en los comentarios, y juntos avancemos en este camino de expansión de conciencia.